Buenas tardes. La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Áñez les da la bienvenida a una nueva actividad. En esta ocasión nos convoca nuestro nuevo diplomado en Administración de Contratos en Proyectos, con nuestra masterclass Importancia de la Administración de Contratos en la Gestión de Proyectos. Hoy los vamos a invitar a conocer cómo identificar los principios fundamentales de un proceso licitatorio, la formación de contratos y, por supuesto, su aplicación práctica. Antes de presentar a nuestros panelistas del día de hoy, les cuento que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden hacer llegar a través del panel Preguntas y Respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom y posterior, ¿cierto?, a que termine la exposición, vamos a tratar de solucionar todas las dudas lo más cierto que el tiempo nos permita. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a los relatores de este nuevo diplomado en Administración de Contratos en Proyectos, Carlos Figueroa y Eduardo Lobos, a quienes les doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos, Eduardo. Hola, buenas tardes a todo el equipo, a la universidad, a Eduardo Arenas, Arenas, colega perdón. relator. No, está bien, está bien. Si me das el pase, Juan, vamos a compartir la presentación, en donde en aproximadamente unas 20 slides, vamos a comentarles en qué consiste, por qué y todo lo que ustedes requieran saber al respecto. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, y se escucha bien también. Bueno, muchas gracias nuevamente. Aquí con Eduardo somos cuatro relatores, vamos a ser cuatro relatores para este diplomado. Dios mediante, esperamos que todo resulte bien con la cantidad de inscritos y matriculados. Hoy día estamos los dos, vamos a hacer una pequeña presentación a continuación. Sin embargo, para entrar en materia es cada día nos levantamos en la mañana y nos acostamos en la noche, a la hora que sea, escuchando cosas de temas de contratos, todos los días y cada día del año. Entonces, todos los días nos envuelven, además de trabajar en muchos ambientes donde hay contratos, licitaciones, todos los días nos bombardean, se nos bombardea, digamos, con procesos licitatorios, se nos bombardea con procesos, formación de contratos, administraciones o desadministraciones o deformaciones de contratos, ¿verdad? Que suele pasar en la vida real. Hablamos de cierre, liquidaciones de contratos, de manejo de reclamos contractuales, una infinidad de aspectos que todos los días tenemos cierta relación con ellos, si trabajamos sobre todo en tema de contratos con mayor razón. Entonces, ahí en pantalla no vamos a leer todos los recortes que están ahí, pero todos los días nos llega información del caso Luminario, del puente Caucao, del puente del canal de Chacao, eh, Arauz, con una empresa emblemática en nuestro país, Codel, con una empresa emblemática, el Ministerio de Obras Públicas, todos tienen temas con los contratistas, tal como ustedes seguramente lo deben tener también en su vida real, ya sea en la formación, en la licitación, en la administración como tal, en el cierre de los contratos que lamentablemente no siempre se realiza, y por qué también no dejar de mencionar que es como la consecuencia de no realizar adecuadamente a lo mejor algunas de las actividades anteriores, se generan las controversias y luego de ello los reclamos contractuales, los claims. Eh, Don Eduardo Arenas es un ingeniero civil. Eduardo tiene mucha experiencia si me permite, Eduardo, voy a hacer una pequeña, ¿cierto? Una presentación. Mucha experiencia. Actualmente él está gerenciando, es el contract manager de un importante proyecto minero en Argentina. De hecho, ahora está en San Juan, Argentina. ¿Ok? Tiene mucha calle en tema de contratos, gerenciando, haciendo relatorías, mucha experiencia en este tema. Por tanto, sabe perfectamente lo que se habla cuando hablamos de un proceso licitatorio, una formación, una administración o un cierre, ¿verdad? De un contrato o un manejo incluso de un reclamo contractual. Por mi parte también tengo algo de calle en temas de contratos. Actualmente ahora estoy en Punta Arenas realizando un ciclo de cursos para una importante empresa aquí en la región de Magallanes,
¿ok? Esta semana terminamos el tema y todo lo que todo lo que converso con esa empresa, que son alrededor de 80 personas, es exactamente lo que ustedes también van a poder saborear, ¿cierto? En el diplomado que Dios quiere, impartir con ustedes. Hay bastante experiencia, hay bastante calle, también con los otros dos relatores que no fueron convidados para esta oportunidad, sí, sí lo serán para una próxima oportunidad, si Dios quiere, pero tenemos la misma experiencia. Porque hemos pasado por todos los ciclos, ¿verdad? Y por tanto tenemos cierta propiedad y fortaleza cuando se trata de hablar de los cuatro procesos claves que ya hemos comentado: licitación, formación, administración, cierre, y el tema de prevención, antes de manejo, la prevención de las reclamaciones contractuales o claims o controversias. Eh, Eduardo, si quieres, continúas con estas, algunas cositas, por favor, ahí en lo que está Sí, por de aquí. supuesto. Gracias, Carlos, y también buenas tardes con todos los participantes en esta clase. Efectivamente, como bien menciona Carlos, nosotros estamos orientados en, digamos, un diplomado de administración de contratos orientado en proyectos, digamos, de construcción, que pasa por todas las etapas, ¿no? Digamos, desde el inicio, desde el estudio de conceptual, factibilidad, etcétera, pero orientados principalmente a cómo nosotros podemos manejar la relación contractual, ¿no? Los procesos diversos, como ha manifestado Carlos, desde que se inicia, digamos, la necesidad de un proyecto y la necesidad de contratar. En esta lámina, resumiendo básicamente, todas las áreas de un proyecto están relacionadas con el área de contratos. El área de contratos es como una pequeña gerencia dentro del proyecto que administra todas las relaciones contractuales con las diversas áreas del proyecto, incluyendo el mandante, ¿no? Cómo opera, digamos, la relación con áreas como mantenimiento, construcción, riesgos, cadena de suministro en general, calidad, por nombrar las más importantes, hasta las áreas de finales, ¿no? De precomisionamiento, comisionamiento, turnover, hasta también hoy día tener mucho cuidado con las áreas de social, industriales, laborales, que son también stakeholders importantes dentro del mundo de contratos. Es importante indicar que este programa que nosotros estamos desarrollando para la Universidad Adolfo Ibáñez va a tomar en cuenta todos estos aspectos de relacionamiento de las áreas que son parte de un proyecto, enfocadas en la administración de contrato, pero también con claros ejemplos, con ejemplos prácticos, con casos reales, con ejercicios que queremos poner a disposición de todos los interesados en este diplomado, ¿no? Para que puedan tener un real entendimiento de cómo opera la administración de contratos. Uno de los módulos que estamos promocionando dentro de este diplomado tiene que ver con el control de proyectos, un área muy afín y relacionada a la administración de contratos, un área que tiene que ver con el área de costos, con el área de programación. Sí, Carlos, Sí, puedes continuar. sí, ahí sí, gracias. Te habíamos perdido el audio, Eduardo, por eso habías quedado Ah, mucho. perdón, perfecto. No sé hasta Sí, no, dónde no, está bien. llegué. Ok, No, no, las últimas palabras no se escucharon, pero creemos que la parte fundamental, ¿cierto? La sustantiva fue perfectamente indicada. Voy a continuar, bueno. perfecto. Gracias. Dentro de lo que en línea con lo que recién conversaba Eduardo, de todas las áreas que participan activamente y que son parte integrante de la relación, y ahí está también la habilidad, no, la habilidad blanda muchas veces de la gente que trabaja o que trabajamos en contratos, de relacionarnos adecuadamente con todas las áreas. Aquí solamente mostramos algunas, pueden ser mucho más o muchas menos, conforme a la naturaleza del servicio y el tamaño de las empresas. Todas estas áreas que están ahí participan activamente en un contrato desde inicio a fin. En lo que es la etapa licitatoria, recordemos la evaluación de ofertas, por ejemplo, entre otras cosas. Después, durante la administración, recordemos que el administrador de contratos administra, pero las áreas coadministran los contratos. O sea, es un equipo bien conformado, donde aquí las estrellas tipo Messi no funcionan en los proyectos. Aquí estamos obligados, por eso he hablado un poquito de habilidad blanda, estamos obligados, en el buen sentido de la palabra, a trabajar en conjunto con cada área del proyecto, porque
vamos a trabajar con ellos en la formación, en la licitación o sobre todo en la administración, y cuando eso fluye bien, el cierre de los contratos se da con bastante naturalidad. Y si nos enfrentamos a un potencial reclamo contractual, si tenemos un buen entendimiento, una buena trazabilidad documental de todas las áreas, defendernos o presentar un reclamo contractual para la otra parte va a ser bastante, no fácil porque nunca lo son, pero va a ser bastante más llevadero de que en el caso que seamos que trabajemos como, o querer trabajar como superestrella o como Batman ahí con nuestras cosas solitos, va a ser muy difícil que podamos llevar un contrato en adelante. Por esa razón hemos puesto aquí en esta pantalla la importancia de cada área en todos los procesos contractuales que hemos comentado. Si quiere, Eduardo, comenta un poquito Sí, eso, yo sí, continúo pudiera con esto. Bueno, retroceder un poquito a la lámina anterior, Carlos, sí, gracias. dime. Efectivamente, como bien menciona Carlos, todas las áreas que aquí se enumeran o se grafican, y pueden existir otras también, aquí Carlos ha planteado las más importantes o las más recurrentes durante la relación contractual. Eh, no hay contrato chico, no hay contrato grande, no hay contrato simple, no hay contrato complejo. Si no es bien llevado desde su concepción, desde el entendimiento claro del alcance del trabajo, las regulaciones contractuales, los términos y condiciones, sin duda, si no hay un buen entendimiento de esas partes que después Carlos las va a enumerar, sin duda que se hace más complejo la administración. Pero como bien indica Carlos, las habilidades blandas, ¿qué nos referimos con eso? Los administradores de contratos, repito, tienen que estar debidamente empoderados para poder relacionarse con todas las áreas, para poder obtener los resultados adecuados. La idea de administrar un contrato es de que el contrato fluya, que nosotros no solamente nos quedemos con lo que está escrito en el contrato como obligación, sino hacer que las partes puedan entender cómo un contrato se puede llevar a cabo, cómo puede, digamos, manejarse en forma adecuada sin que esto genere roces, fricciones que finalmente de repente se pueden transformar en un reclamo. Y aún así, si es que llegáramos a enfrentar un reclamo, tener debidamente documentada todos los pasos, debidamente documentado toda esta relación contractual para poder, digamos, poder manejar, evaluar y mitigar incluso estas acciones que ojalá no se presenten en un contrato. Gracias, Carlos. Gracias, Eduardo. Y terminando con esta lámina, en algunas empresas que pueden ser muy grandes, pueden haber quizás tantas áreas como personalizadas, digamos, con su respectiva gerencia. Sin embargo, en el mundo real, también sabemos que hay empresas quizás son más pequeñitas, donde tienen todas estas áreas repartidas en 4 o 5 o 6 a lo mejor gerencias. Por tanto, van a estar siempre presentes, ¿ok? En forma individual o en forma más atomizada o fusionada. Eh, el inicio de un contrato. Hago esta lámina, Eduardo, y tú la siguiente. Bueno. Por favor. El inicio de un contrato, el contrato es una unión comercial, es un matrimonio que comienza con un noviazgo, con un pololeo, como decimos en Chile, y después se consagra mediante la firma, la libreta de matrimonio y todo lo demás, lo cual constituye un contrato en la vida real. Por tanto, en los contratos, tal como en la vida real, un matrimonio es muy optimista y auspicioso. Hay expectativas de ambas partes, una casa bonita, blanca, con jardín y con todo lo demás, ¿cierto? Creemos que hay un modelo contractual adecuado porque vivimos nuestros padres, a lo mejor, ¿cierto? 40 o 50 años de matrimonio, un proyecto muy, muy, muy controlado. Bueno, sus contratistas van a haber proveedores, van a haber temas de HCE calidad, un programa de trabajo, presupuesto, budget, recursos, la confianza, buena fe, el famoso ganar-ganar que escuchamos a cada rato y en todo orden de cosas. Esperamos que sea siempre una relación duradera y obviamente una alianza estratégica. ¿Por qué están en negrita los últimos o remarcados los últimos puntos? Suele suceder que en las relaciones mandante-contratista, no porque el mandante o contratista se manifiesta de una manera, sino que las personas de ambas empresas se manifiestan de una manera que la confianza se empieza a resquebrajar o se refuerza o se mantiene, la buena fe se mantiene o se debilita. El ganar-ganar de repente no es parejo para ambas partes, a lo mejor es ganar para un lado se escribe con Arial 24 y para el otro se escribe con Arial con tamaño letra de 8, no son duraderas. Entonces, hay muchas situaciones que pasan dentro de un contrato
¿verdad? Cuando creemos que hicimos todo lo correctamente adecuado y contractualmente de las buenas prácticas en un proceso licitatorio y una adjudicación. Sin embargo, ese optimismo que son expectativas, ¿cierto? Con mucho auspicio, después llegan las famosas oportunidades para hablar los positivos o los problemas que sabemos que se presentan en todo orden de cosas. Y ahí Eduardo nos va a comentar un poquito de algunos de ellos, digamos. Sí, de acuerdo, Carlos, efectivamente. Eh, Todos llegamos con buenas intenciones seguramente durante un proceso de licitación. Todos hemos participado en procesos que de repente son urgentes o en procesos donde de repente sí tenemos un poco más de tiempo para poder desarrollar todas esas buenas prácticas que menciona Carlos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el COVID-19 a nuestra vida, no solamente en el mundo contractual, sino en nuestra propia vida, tuvimos que adaptarnos. Los contratos no estaban preparados para enfrentar una pandemia y definitivamente los proyectos que, por ejemplo, estuvieron relacionados durante ese periodo tuvieron que adaptarse, repito, a esa situación. Cada empresa tuvo que manejar adecuadamente sus riesgos, eh, los costos y finalmente se intentó continuar, en la mayoría de los casos, con una relación contractual que fuera favorable para ambas partes. Tenemos subcontratos, ¿no? Como bien menciona la lámina, también vamos a llevar en este diplomado definiciones importantes de cuál es la participación de un subcontratista, un joint venture, ¿no? Cuando tengamos nosotros que iniciar, digamos, la vida de un contrato, buenas prácticas como por ejemplo tener una carpeta de arranque, cómo manejar una movilización, ¿no? Los contratos, diversos tipos de contratos, la acreditación. Cada organización tiene sus propias reglas como para que pueda un contrato o un contratista movilizarse y partir. La idea es que nosotros durante el proceso de licitación incluso aclaremos, definamos, listemos todos estos procesos para que no sea algo nuevo, algo digamos que sea ajeno a las empresas. En Chile está muy regulado ya en la mayoría de mineras, si hablamos de grandes proyectos mineros, por ejemplo, está muy regulado ciertos procesos, pero aún así no hay que confiarse, hay que poder explicarle adecuadamente al contratista para que también considere los tiempos dentro de su programa de servicio o de obra. En caso de interferencia con contratistas, aquí Carlos lo pone en negrita, sin duda, cuando hay múltiples contratistas en un área de trabajo, hay que indicarle en caso de licitación, a los referentes que va a convivir con otras empresas, que digamos va a tener que también dentro de su plan de trabajo incorporar probables interferencias, que seguramente quien administre el proyecto o el mandante en algunos casos va a tener que también mitigar seguramente estas interferencias para no impactar en forma desfavorable el servicio o la construcción. También tenemos que ser conscientes de que muchas veces las áreas se toman mucho tiempo en liberar, en aprobar documentos, o que podemos enfrentarnos a diseños que están incompletos o que están sujetos a revisión, que puedan propiciar demoras o errores en el desarrollo de un contrato. Estamos básicamente listando muchos casos que son comunes, que son recurrentes. Control documental, los imprevistos, los plazos, y nos lleva a esto a los sobrecostos que todos queremos evitar, pero que también tenemos que ser conscientes que pueden presentarse. Excesivo control, efectivamente, muchas veces nos enorgullecemos de tener un contrato muy robusto, con muchas reglas, pero a veces eso es innecesario dependiendo del tipo de contrato que estamos viendo. Caemos en un excesivo control, ¿no? Pedimos mucha información, mucha documentación que no necesariamente agrega valor. Y eso nos puede hacer caer en adicionales de un contrato que pudieron ser evitados, ¿no? Y también hay que tener en cuenta también las exigencias de seguridad, medio ambiente, comunidades, exigencias que a veces algunos clientes ponen de tener mano de obra local o servicios locales en el área de influencia, digamos, de donde se va a desarrollar el contrato. Todo eso tenemos que manejarlo con mucho cuidado y poder expresarlo y comunicarlo en etapa de licitación, desde la etapa de licitación a los postores. Los permisos también que cada empresa o cada proyecto tiene que tener, ¿no? Las cláusulas de fuerza mayor, cómo realmente llevarlas a cabo, ¿no? Las cláusulas de arbitraje, las cláusulas de manejo de reclamos, de resolución de disputas. Todo eso es importante que cada administrador de contrato lo tenga claro
y conozca estos términos contractuales o términos y condiciones que son importantes si es que en algún momento tenemos que aplicarlas. También hay contratos donde de repente no se protegió adecuadamente los temas de garantías, los temas, digamos, de estar debidamente protegido ante un incumplimiento contractual. Y también, ¿por qué no?, pensar que de repente algunos contratos van a estar requeridos a incentivos y multas. Hoy por hoy, la mayoría de grandes clientes o mandantes están ya despegándose de la tradicional multa o daños líquidos, como en algunos contratos se le conoce. Estamos más bien orientados a incentivar al contratista a que pueda cumplir. Pero eso será materia seguramente del diplomado, de mostrarles los casos que actualmente la industria está entregando, ¿no? La idea es tratar o evitar que los contratistas, desde el momento que entregan su propuesta, puedan, digamos, incluir contingencias o riesgos que de repente, como proyecto, hay que manejarlos sin que esto genere sobrecosto. Carlos, adelante. Gracias, Eduardo. Solamente una reflexión de lo que está ahí, control documental, y eso tiene que llevarse adecuadamente, muy breve, ¿eh? Porque hay contratos que comienzan con, por ejemplo, con 400 planos, y dada a la inexistencia o el descontrol documental, hay contratos que terminan con 1.500 planos y nadie sabe de dónde aparecieron, digamos. Entonces, eso es claramente un elemento controversial. Cuando hay lo que bien decía Eduardo, inexistencia o falta de cauciones, o cuando llegan boletas falsas, que hoy día ha sido, no es muy habitual, pero aparecen boletas falsas, o cuando los propios mandantes, algunos de ellos, ponen listados gigantescos de multas y no las aplican, y después viene el auditor y dice, oye, ¿por qué tenías multas si hay atraso de contratista y no las aplicaste? O sea, hay una innumerabilidad de cosas que ustedes van a aprender, más que aprender, a lo mejor a recordar, de que hay cosas que ya son quizás innecesarias colocar en tanto contrato, o sea, 1.000, 2.000, 10.000 páginas de cosas que quizás no lo vamos a aplicar. Pongamos las cosas que sí vamos a poder controlar y manejar adecuadamente. En la lámina siguiente están las etapas habituales de un contrato, que son las cuatro fases principales, ¿verdad? Licitación, formación, pre-award, en la administración del contrato, ¿verdad? El cierre de contrato y la prevención y manejo de reclamaciones, claims. Entre paréntesis están los nombres, cómo se utilizan, cómo se leen hoy día en los grandes proyectos, principalmente infraestructura y minería: el pre-award, el post-award, el close-out y el claims, que son lo que están líneas arriba en español. Dentro de la administración de los contratos también hay subfases. De hecho, cada una de estas fases que están ahí también tienen sus actividades propias, 20 o 30 actividades, lo mejor, que tienen que ser debidamente documentadas. Lamentablemente eso no siempre ocurre así, porque hay muchas manos, no hay un repositorio establecido, mucha gente maneja en USB, en sus computadores. Por tanto, cuando queremos llegar a un cierre de contrato y no se ha llevado o no se ha realizado una adecuada y prolija trazabilidad documental, es muy difícil cerrar un contrato, es muy difícil administrarlo, y cuando tenemos manejo de reclamaciones es bastante difícil poder defender una reclamación o sustentar, digamos, una reclamación. ¿Ok? Las relaciones, como ustedes saben, lo va a comentar Eduardo ahora, las relaciones contractuales habituales en un proyecto son las que están aquí, ¿cierto? Que voy a presentar la lámina completa, Eduardo. ¿Ok? El mandante contratista principal, empiezan a aparecer después las otras flechitas, los otros rectángulos, los cuadraditos con los otro contratista principal, los subcontratos, los subcontratos, que ahí también el riesgo aumenta bastante para el mandante, los clientes internos, y la lámina general sería más o menos así, para que Eduardo la pueda complementar, por favor. Sí, Carlos, por supuesto. Bueno, aquí se grafica, obviamente, digamos, las relaciones que pueden existir, o diversas relaciones directas o indirectas, ¿no?, entre el mandante y un contratista principal. Y dependiendo del tipo de proyecto, un contratista principal puede ser un contratista EPC, por ejemplo, un contratista que llave en mano, ¿no?, que desarrolla ingeniería, todo el proceso de procura, construcción. También puede ser un contratista de PCM, gerenciador de un proyecto, pero también puede ser un contratista de construcción directo. Y dependiendo del alcance que se esté contratando, pueden tener varias capas o niveles de subcontratación. Algunos son contratos principales que a su vez
pueden subcontratar algunas tareas específicas o especializadas. Eso es muy común en la industria de la construcción o de los servicios. No necesariamente el contratista principal tiene todo el know-how o tiene todo el recurso propio para poder desarrollar esas tareas. Lo importante es que se declare desde el momento de la licitación cuáles son las tareas que se van a subcontratar o que incluso pueden tener un segundo nivel o tercero en algunos casos de subcontratación. La idea es que todos nos aseguremos de saber cuál es la cadena que va para abajo, no solamente desde el punto de vista de que si va a cumplir el contratista con su, digamos, necesidad de, digamos, de buscar a alguien que lo soporte, sino también que desarrolle un trabajo técnico o que entregue un servicio adecuado, ¿no? También, como habíamos mencionado en láminas anteriores, si estamos hablando de un proyecto de envergadura, van a existir varios contratistas. Algunos van a ser complementarios, algunos van a ser contratistas de servicios que van a brindarle ese soporte a los contratistas de construcción, que son por lo general los que se llevan la mayor parte de la carga. En el área de, digamos, clientes internos, como se menciona ahí, es lo que mencionaba, ¿no? Hay contratistas de transporte, contratistas de, por ejemplo, todo lo que es alimentación, alojamiento, manejo de residuos, suministro de combustible. También tenemos los contratistas que pueden estar manejando o administrando una bodega, un almacén, ¿no? Tenemos también lo que es también servicios de salud, servicios, digamos, por ejemplo, de equipos de alto tonelaje, de transporte de materiales, de equipo. Entonces, realmente hay un sinnúmero de clientes internos a los contratistas. Los contratistas, por lo general, tienen un sinnúmero de necesidades, topografía, control de calidad, por nombrar algunos en el mundo de la construcción. Y en el equipo y las compras, todo contratista va a estar necesitando, digamos, buscar suministros. Independiente del tipo de servicio, van a requerir desde el arriendo de una camioneta, desde el suministro de computadora, de impresora, suministros innumerables, consumibles de la construcción, gases para soldar, cemento, concreto, hormigón, digamos, hay muchos suministros que uno puede tener. Y hay que pensar que también muchos de estos suministros o proveedores se obtienen de manera local, de manera nacional o muchas veces incluso internacional, ¿no? Y también, como menciona Carlos en la parte superior izquierda, todo el servicio tiene que prestarse dentro de un ámbito de permisos, ¿no? Las autoridades, los mandantes muchas veces obtienen los permisos generales, los contratistas tienen que obtener los permisos más localizados o puntuales específicos para su obra. No podemos dejar de lado los contratos laborales. Tenemos que tener mucho cuidado, para eso se hacen revisiones periódicas de que los contratistas estén cumpliendo con toda la normativa legal, tanto en el ámbito de seguridad, mutualidad, contratos laborales, ¿no? Beneficios. Entonces, hay una gran necesidad, digamos, de entender cómo opera un contratista desde, digamos, su estructura de costos y su estructura organizacional. Carlos, si quieres agregar algo con esta lámina. Sí, gracias Eduardo. Cuando uno ve una diapositiva como esta y ve todos los recuadros que están ahí, las flechas, todo eso tal como nació, porque ya fue licitado, quizás asignado en forma directa, es porque tiene que administrarse, es porque tiene que cerrarse todos los vínculos legales entre los cuadraditos que están ahí, ¿verdad? Y también defender o soportar algún potencial reclamo contractual, sin dejar de mencionar que para todas estas relaciones que están ahí hay un tema de permiso, como bien dice Eduardo, hay un tema de aporte que alguien va a tener que dar, alguien va a poner el combustible, alguien va a colocar la alimentación, o sea, hay una infinidad de cosas que tenemos que saber manejar adecuadamente de manera que el contrato sea adecuada, oportuna y debidamente manejado en toda su etapa. Por tanto, las lupas que tienen las autoridades cuando hay muchos contratistas, esto se puede multiplicar por 20 o 30 o 50 veces o a lo mejor disminuirlo en esa cantidad de veces para atomizarlo, pero siempre van a estar las autoridades, siempre van a haber contratos laborales, siempre van a haber proveedores, ¿verdad? Y los riesgos indudablemente van a ser más o menos conforme a la cantidad de actores que tengamos en este escenario aquí en pantalla. ¿Ok? Lo que es la malla curricular como tal, ¿verdad? Son 6 módulos, ¿verdad? En 120 horas, que el cronograma se lo vamos a mostrar a continuación.
miércoles, viernes y sábado, donde los 6 módulos están ahí en pantalla. No lo vamos a leer ahora, lo vamos a detallar un poquito en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Eduardo, si quieres, comienzas tú con el uno, yo el 2, por favor, Perfecto, ahí y nos vamos vamos poniendo, alternando. Carlos, ningún problema. Vale, Bueno, el gracias. módulo número uno básicamente es una introducción general. Entendemos que muchas de las personas que se van a inscribir en este diplomado, sin duda ya tienen conocimientos básicos o más avanzados, dependiendo de cada uno, digamos, en lo que es la administración de contratos. Pero creemos que es importante partir con un módulo introductorio como para poder equiparar, digamos, ciertas nomenclaturas o también algunas definiciones. Ahí se listan, digamos, los principales temas que queremos abordar en este módulo, ¿no? Primero que nada, el espectro global del supply chain, cadena de suministros, donde está enfocado la cadena, el contrato, administración de contratos, lo que es manejo de materiales, lo que es logística. Hablemos un poco de eso. Luego nos vamos a focalizar con lo que es administración de contratos, lo que normalmente la mayoría de empresas, proyectos, organizaciones, a qué se refiere un estudio de mercado, las decisiones comerciales de contratar, de subcontratar o eventualmente incluso de encargar a un tercero, ¿no? Las disciplinas que participan en la contratación, una de las láminas anteriores ya nombraba un poco eso. Cuando hablamos de gobernanza corporativa, cada organización tiene sus procedimientos, sus reglas, sus límites de aprobación, ¿no? El tema de compliance, que hoy día también está muy de moda en todo en el mundo comercial, también tenemos que conocer muy bien cuál es la gobernanza. Luego los formatos, es una etapa importante que tenemos que trabajar. Antes de poder licitar, tenemos que preparar unos formatos, tenemos que saber cuáles son nuestros términos y condiciones, tipos de contratos, ¿no? Los roles y responsabilidades de los actores claves que van a participar. Por ejemplo, si estamos desarrollando una licitación para un contrato de ingeniería, saber anticipadamente cuáles son las áreas que van a actuar, digamos, en la evaluación de propuestas, en la absolución de consultas durante el proceso de licitación, etcétera. Confidencialidad de la información, tema súper importante para lo que trabajamos en el mundo de supply chain, es una de nuestras piedras angulares, manejar la información con la debida confidencialidad. Nosotros no podemos poner en riesgo un proceso, digamos, por filtración de información. Además, que eso también, desde el punto de vista ético, no está muy bien visto. Los mecanismos de contratación, la reportabilidad de los procesos, el plan de contratos, si es que estamos hablando de un proyecto o incluso dentro de una operación, también se tiene que evaluar cuál es el plan de contratos para los próximos 3 meses, 6 meses, un año, etcétera. Eso es lo que persigue este módulo número 1 denominado Introducción a la Administración de Contratos. Carlos. Gracias, Eduardo. El módulo 2, aquí hay 4 aspectos también que son claves, que es la selección de los postores, bidders, oferentes y otros nombres más que tienen dentro de la industria, ¿verdad? La etapa de formación completa, cómo hacer debidos procesos licitatorios o cómo explicarlos, ¿cierto? Sustentarlo en el caso que no sea posible llevar una licitación, también lo tenemos dentro del diplomado. Eh, no deformar las cosas, sino que hacer una etapa de formación contractual, una etapa de administración con todas las 27 de 30 actividades esenciales documentadas que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Tal como Eduardo comentó en el módulo 1, que si hay un plan de contratos, un plan de contratación puede ser anual, bianual, es porque también vamos a tener un plan de cierre de contrato. Por tanto, todo tiene que machear, todo tiene que linkearse, ¿verdad? Para hacer las cosas adecuadas. Lo que persigue el tema, termino con esto, lo que persigue el tema de la selección de los postores es tener o un registro de contratista o un registro de postores, de manera de que los procesos siempre sean debidos procesos que sean trazables. Obviamente, igualdad de condiciones, no incluir en un proceso licitatorio a una empresa que a lo mejor factura 10.000 millones de dólares al año y lo vamos a comparar con una empresa que factura, va a ser la primera vez que facture, digamos. Eso claramente no es una igualdad de condiciones en ninguna parte del mundo. Hay muchas cosas que vamos a ver en el tema de los postores, la precalificación, el informe de precalificación, la parte de seguridad, la parte comercial, o sea, no sacamos mucho con asignarle un contrato a una empresa postora si está a punto de quebrar, cosa que hemos visto que pasa en algunos países, digamos, y aquí en Chile también. O sea, tenemos que tener la seguridad absoluta de que estamos evaluando y asignando no la menor, sino que la mejor oferta técnica económica en estos procesos de la formación, ¿verdad?
y obviamente con la radiografía en mano de todo lo que significa la selección de los postores y la consiguiente precalificación de los postores. Eso es lo que vamos a tratar en el módulo 2 también de este diplomado. El 13, Eduardo, por favor. Por supuesto. Gracias, Carlos. Mira, el módulo 3 es un tema que nosotros pensamos que es fundamental también que se maneje. Hablamos los riesgos contractuales. Y cuando hablamos de riesgos contractuales, nosotros podemos hacer, digamos, hincapié y que es importante que todo proyecto, que toda organización conozca los riesgos que puede enfrentarse, primero de manera macro, en etapas tempranas de un proyecto o en una organización que está ya operando. Es importante conocer los tipos de riesgos a los cuales puede estar afectos. Hay múltiples tipos de riesgos, ¿no? Podemos tener riesgos políticos, riesgos comerciales, riesgos externos, riesgos locales, riesgos de que de repente estamos ubicados en una localidad donde hay muy pocos contratistas que de repente puedan llegar a cumplir con ciertas expectativas. Es bueno tener talleres de riesgo permanentes en etapas tempranas, en etapas intermedias y, ¿por qué no, también en etapas finales? La idea es poder mostrar en este módulo, digamos, algunas técnicas de cómo podemos evaluar estos riesgos, cómo podemos definir y declarar acciones de mitigación, cómo poder controlar con cierta periodicidad sobre todo los riesgos que nosotros vamos a catalogar de alto o mediano riesgo. Y nos vamos a apoyar en algunos casos de estudio y en algunos ejemplos de cómo cada uno de ustedes pudiera al final de este diplomado tener un patrón de cómo poder llevar a cabo una evaluación y un taller de riesgo que pudiera de repente ponerlo en práctica en su vida profesional. Carlos, por favor, adelante con el módulo 4. Sí, gracias. Qué buen punto. Y solamente para reforzar un poquito más el tema, los riesgos están en todos los contratos. Aquí no hay contratos sin riesgo, no existen. ¿Ok? La importancia es poder identificarlos y mantenerlos siempre mitigados. Además, recordar que los riesgos cuando se presentan pueden impactar los contratos, el monto de los contratos hasta en un 50%, digamos, por accidente y otras cosas más. Respecto al módulo 4, lo que hablaba Eduardo hace un ratito, el tema de los costes y la programación y la reportabilidad de los contratos cuando es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no tenemos un contrato si no sabemos lo que una empresa hace, aquí el tema de autocontrol existe, pero de repente es una palabra casi cliché y que no siempre es muy practicada por algunas empresas. Entonces, la mejor manera que tenemos de saber es controlar, es controlar. No desconfiar, solamente tenemos que verificar que se está haciendo lo que el contrato dice que tenemos que hacer por ambas partes, no solamente el contratista, uno siempre piensa en el contratista. Recordemos que los contratos establecen deberes y obligaciones para ambas partes, ¿ok? No solamente de un lado o de otro, para ambas. El tema de las estimaciones es clave porque de repente estamos licitando y creemos que tenemos la mejor oferta, no la menor, la mejor oferta económica, por ejemplo. Sin embargo, no sabemos cómo está el mercado en cuanto al precio de cualquier cosa que estemos comparando. O sea, tenemos que tener nosotros un área, un equipo, una fortaleza en cuanto a las estimaciones. Después, cuando estamos administrando y se empiezan a presentar los adicionales, tenemos que saber, digamos, que claramente cómo está el mercado o cómo está, si son cosas nuevas, adicionales, por ejemplo, extraordinarias. Tenemos que saber, digamos, tener una fortaleza en la estimación de los costos. El control de cambios, que todos los contratos, o en su mayoría, tienen producto del dinamismo, los proyectos van a tener cambios. Por tanto, el contrato tiene que estar regulado en esos términos y también atenderlo en forma adecuada. Cuando no lo hacemos, se van a generar controversias y potencialmente reclamos. La programación es algo también recontra importante porque los programas no siempre se cumplen por distintas razones externas o agentes internos, ¿verdad? Pues sin embargo, tenemos que tener una trazabilidad en la programación. Cuando licitamos, entregamos un programa de trabajo, nos llegó un programa de trabajo, pero ese programa de trabajo a lo mejor va a cambiar, tenemos que irlo monitoreando. El análisis comercial del contrato, saber que están las partidas adecuadamente configuradas, conformadas, por ejemplo. Tenemos que ver también el tema de la reportabilidad, la tendencia, qué va a pasar con este contrato, si un contrato de largo aliento, 2 años más, qué va a pasar con ese contrato. O sea, hay muchas cosas hoy día
de costos, programación, reportabilidad. ¿Qué sistema qué programa vamos a utilizar? ¿Vamos a ocupar un Word, un Excel, un Primavera, P6.1, un MS Project? Esas cosas también tenéis que definirse tempranamente, dado que si no es así, en esta etapa, digamos, van a haber algunos inconvenientes con la relación mandante y contratista. En el diplomado, obviamente, se va a entregar mucho más detalle de lo que está aquí en pantalla, es solamente respecto al punto 4 y a los restos módulos también. Esto es solamente un big picture, ¿cómo se llama? Una aproximación de los temas principales que ustedes van a recordar o quizás aprender. El módulo 5, Eduardo, por favor. Gracias, Carlos. Súper importante todo el tema de costos, programación y reportabilidad. Como mencionamos al inicio, un área muy afín y muy necesaria para darle el soporte adecuado a la administración. Bueno, el módulo 5 lo que busca es darles también herramientas para el manejo de controversias y reclamos. Hay que partir pensando en que nosotros tenemos que hacer una buena selección del contratista o de la empresa que va a brindar un servicio. Tenemos que también ser cautos en no entusiasmarnos con un contratista que de repente nos entregó una propuesta con un valor comercial bajo. Eso al final del día se puede transformar en un reclamo, porque los contratistas no van a ir a un proyecto o no van a prestar un servicio para perder dinero. Es verdad, muchas veces no realizan un buen servicio, no realizan, digamos, un buen trabajo, y cuando ya se ven complicados o comprometidos, principalmente con el tema económico, es que se empiezan a gestar estos reclamos, que uno lo puede ver de muchas maneras, y la idea de este módulo es cómo ayudarlos a detectar. Hay cartas que se van sistemáticamente presentando, reportes que nos pueden estar llegando, hay muchas maneras en que uno puede anticiparse a un reclamo. La idea es que nosotros podamos detectar adecuadamente cuando pensamos que se está generando un reclamo. Y la idea es que este módulo pueda entregar ejercicios prácticos para que se puedan ir reconociendo tempranamente con, de repente, escasez de recursos, con, de repente, que hay muchas horas improductivas, de repente también nosotros, como mandantes o como gestores de proyectos, introducimos elementos para que se puedan generar un reclamo. Entonces la idea es que nosotros podamos identificarlo tempranamente, algunas herramientas para poder mitigar. Eventualmente, si el reclamo ya se presenta, lo recibimos, cómo estudiarlo, cómo poder digerir esa información que va a entregar el contratista, ¿no? Frente a un mandante o nosotros mismos, cómo elaborar una propuesta para poder, digamos, manejar el reclamo, pautas de negociación. Nosotros lo que propiciamos habitualmente y hoy día en la industria moderna es que ojalá no tengamos que llegar a un arbitraje, que no sea un tercero el que determine, digamos, la resolución del reclamo. La idea es, ojalá, poder tener un contrato que nos dé pautas o escalones antes de llegar a ese eventual necesidad de ir a un tercero, ¿no? Entonces, lo que nosotros normalmente proponemos y recomendamos es que haya diversos niveles de resolución de disputas, ¿no? Internas con el contratista, de repente también a nivel corporativo con los contratistas. La idea es que no lleguemos a situaciones, digamos, indeseadas. Adelante, Carlos, con el módulo 6. Sí, gracias. Todo lo que comentaba Eduardo en el módulo 5, van a verse varios casos reales, talleres, donde la experiencia en etapas tempranas de proyecto es algo fundamental y tiene mucho sentido cuando uno está licitando. Y uno, recuerden ustedes, equipos que trabajan en el tema de las licitaciones, a lo mejor, uno de los papeles o documentos que uno pide es la experiencia en reclamos contractuales de algún postor que esté postulando, digamos, a adjudicarse algún trabajo con nosotros. La experiencia durante la administración de contratos, y ahí se genera casi el 80% o quizás alrededor del 80% de los reclamos contractuales, cuando no pagamos los estados de pago a tiempo, cuando le afectamos el flujo caja al contratista, cuando hacemos un montón de cambios vía informal, a lo mejor por parte del mandante, ¿verdad? Hay una innumerabilidad de situaciones que afectan el normal desarrollo de un contrato cuando cambiamos la secuencia constructiva. Recuerden que los contratos, como indicamos en las primeras páginas, lo coadministran varias áreas, no solamente la gente del equipo contrato, digamos. Por tanto, de repente los reclamos, las reclamaciones del módulo 6
¿verdad? Van a darse porque algunas determinadas áreas del propio mandante, ¿cierto?, influyó o afectó negativamente el desarrollo normal de un contrato, ¿ok? El manejo de un reclamo, cómo se sustenta un reclamo, cuáles son los aspectos básicos, los 7 u 8 aspectos básicos que contiene un reclamo, la pertinencia contractual, cómo defenderlo, cuáles son las cosas que tenemos que saber, que tenemos que olfatear cuando somos administradores de contrato, cuando andamos en obras, recorremos la obra, qué cosas creemos que podría desencadenar primero una controversia y que de nuevo llevarse a un buen término mediante una negociación, por ejemplo, seguramente va a constituir un reclamo contractual o claims. Hay muchas cosas que pasan durante la administración de un contrato que van a generar inicialmente controversia y después van a terminar siendo un reclamo contractual. La tendencia hoy día van increciendo. Durante solamente la pandemia los casos de reclamos aumentaron un 20-22%, digamos, a muchas empresas quebraron y hay una situación complicada en ese aspecto todavía, gracias lamentablemente al COVID. Vamos a mostrar varios casos de estudios con gente que ha estado en uno de los cuatro, de los relatores, dos relatores, digamos, ha estado liderando, participando activamente en este tema, con mucha información que compartiremos con ustedes, digamos, obviamente guardando la confidencialidad tanto de las empresas como los actores principales. Nos interesa mostrarle a ustedes los casos reales, digamos, guardando ciertas confidencialidades. ¿Ok? Lo siguiente, bueno, los objetivos básicamente son tres objetivos. ¿Lo comento yo, Eduardo? Sí, Carlos, O- adelante, por favor. Sí. Bueno, los objetivos de este diplomado básicamente, esencialmente son tres. ¿Cierto? Es aportar conocimientos, obviamente con muchos ejemplos prácticos en la vida real. La vida real, nosotros somos relatores no tan, sin desestimar, digamos, trabajamos en esto, por tanto lo que hablamos es lo que nos pasa cada día con nuestras relaciones con los contratistas, ya seamos mandantes o contratistas, digamos. Ese es un valor agregado que tenemos los relatores hoy día en este diplomado. Por tanto, los ejemplos prácticos de la vida real son claves. ¿Ok? El tema de los riesgos, como bien dijo Eduardo hace un ratito, identificar, mitigar los riesgos, ver una matriz real de cómo armar una matriz de riesgos, por ejemplo, entre otras cosas, cómo prevenir, y si se nos escapó o no estuvimos a tiempo haciendo las cosas, cómo manejar adecuadamente un reclamo contractual, ¿verdad? Controversia, talleres prácticos, de hecho, en cada área, en cada módulo de los 6 que tenemos en este diplomado, vamos a hablar de algunos talleres prácticos con las mejores prácticas que todos tenemos, ¿cierto?, en la vida real. Obviamente los talleres, veamos cómo impactan, siempre esperamos positivamente los contratos, pero a veces negativamente también, cómo influyen el área de seguridad, de calidad, medio ambiente, las 15 o 20 o 30 áreas, a lo mejor que un contrato tiene, conforme a la naturaleza del servicio, cómo van a afectar positivamente o negativamente los stakeholders o las comunidades, por ejemplo, en otros casos, ¿verdad? Eh, hay que recordar también que uno de los objetivos de este diplomado es recordar, en primer lugar, que el tema de la gestión de contratos es transversal. O sea, por experiencia con la misma universidad, digamos, también en actividades que hemos hecho, donde han participado otros países, Honduras, Argentina, Perú, Argentina, todas las cosas que hemos hablado en este ratito con ustedes es exactamente lo que en esos países también hablan, quizás con un lenguaje un poco distinto, pero pasa exactamente lo mismo. Por tanto, eso confirma que la gestión de contratos es una actividad transversal en los principales rubros económicos, porque los contratos no es solamente minería, los contratos están en todos lados, digamos. Donde uno se dé vuelta, no haber contratistas y subcontratistas. Por tanto, la idea de este diplomado es darle las herramientas a todos ustedes, reforzar para que se puedan convertir, digamos, y con nuestro apoyo lograr convertirlos en profesionales destacados en la gestión contractual, donde van a conocer el ciclo completo de pe a pa de toda la gestión contractual, digamos, pasando por todos los 6 módulos que hemos comentado con bastante fortaleza, digamos, en esta reunión. ¿Ok? Obviamente, para poder liderar también equipos de abastecimiento y en la cadena supply chain, como comenzaba Eduardo, comentaba hace un ratito, se requieren tener algunos conocimientos y precisamente en este diplomado se los podríamos ayudar a otorgar. ¿Ok? ¿Quieres agregar algo, Eduardo, o pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente, Carlos, por favor. Ok. El cronograma de este diplomado en administración de contratos está ahí. Son 120 horas.
Se comienza el 22 de noviembre, finaliza el 10 de abril. Ahí están los meses, promedio 30 horas algunos módulos, 20 otros. Aquí vamos a ver cuatro relatores en estos 6 módulos que están aquí en pantalla. Como dijimos, las clases son miércoles, viernes y sábado, miércoles y viernes por la tarde y el día sábado por la mañana, con algunas diferencias horarias, digamos, entre los comienzos y unos y otros días. Pero más que eso no, 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 no tiene sentido comentar, digamos. Es lo que está en pantalla. Noviembre hasta abril, en 120 horas. Es un horario bastante cómodo para los que trabajamos también, ¿cierto? Poder impartir y ustedes también poder tomar este diploma. Esta es la última lámina del masterclass. Agradecemos nuevamente a la UAI por la convocatoria, a todos los participantes, obviamente, en primer lugar, a Eduardo, y le dejamos ahora a Eduardo las últimas palabras y a Juan Godofredo, si tiene algún comentario o alguna pregunta de parte de los alumnos. Gracias. Gracias, Carlos. Por mi lado, simplemente también comentar de que se está preparando este diplomado, digamos, virtiendo mucha experiencia, ¿no? Los otros dos relatores también que nos van a acompañar, que están más relacionados a lo que es la parte de costo programación y también el tema de controversia, son personas profesionales, así como nosotros que han participado en múltiples proyectos, que hemos ido recolectando, digamos, experiencia. Y creo que lo importante recalcar y subrayar es que este es un diplomado que se va a basar justamente en eso, en experiencia, casos reales, muchos ejercicios prácticos, digamos, para que sea interactivo, digamos, este tema y, digamos, no quedemos solamente con teoría, sino que realmente las personas que puedan optar por este diplomado se vayan con ejercicios prácticos. Gracias, Carlos. Juan, te paso la palabra. Muchas Gracias gracias, Eduardo, a todos. Carlos. Les recuerdo a los participantes que pueden dejar sus preguntas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Tuvimos una muy buena convocatoria hoy día, Carlos, Eduardo, así que los invitamos a poder dejar alguna pregunta en nuestro canal. Perfecto, Juan. Veamos. Sí. Bueno, de todas maneras, recordarles a los participantes que la grabación de esta masterclass la vamos a hacer llegar a sus correos que están registrados en los próximos días, así que de igual forma, si luego de esta presentación o que revisen por segunda vez el video salen o surgen algunas preguntas, ¿cierto? Ustedes nos pueden hacer llegar a través de la ejecutiva de este curso y ella va a hacer derivar, ¿cierto? Esa información, ¿ya? Al parecer no hay preguntas, Carlos, Eduardo, creo que quedó muy claro, yo que estuve escuchando. De hecho, Anita ahí acaba de enviar, ¿cierto? El enlace, ¿cierto? al diplomado en Administración de Contratos en Proyectos. Bueno, en virtud del tiempo, Eduardo, Carlos, agradecerles por esta excelente presentación. Yo creo que quedó muy claro, ¿cierto? Y muy interesante lo que podemos lograr, ¿cierto? Y las herramientas que nos entrega este nuevo diplomado de Administración de Contratos en Proyectos. Así que les doy las gracias nuevamente, gracias a los participantes, ¿cierto? Que están conectados todavía. Y como les digo, vamos a ir conectando con ustedes los próximos días con el enlace, abiertos a recibir todas sus preguntas y dudas para que den este paso con el nuevo diplomado. Muchas gracias, Eduardo, Carlos, nuevamente y muy buenas noches.